Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Córdoba en el canal del Siervo Inútil. ¿Cómo le llamaremos a este video? ¿Sí? Estoy sin palabras. Estoy sin palabras. La impiedad defiende la impiedad. Por este tipo de revelaciones que hace el sacerdote Toro, la gente de la Iglesia Católica se está saliendo. Claro, hay muchos que se están quedando. Y muchos aplauden lo que este aberrante engendro del Averno dice. No sé si la audiencia de ahí estaba llena de monjas pervertidas y de sacerdotes, porque no creo que hayan sido padres de familia. Yo no creo. No creo que ningún padre de familia le aplauda a las palabras del sacerdote Toro. No creo. Lo dudo muchísimo. No creo que haya gente aplaudiendo de esa manera a lo que el sacerdote Toro dice. Porque eso es como decir, aquí están mis hijos, los vamos a enviar a ustedes para que ustedes abusen, para que ustedes se sigan santificando en los abusos. Según lo que dice el sacerdote Toro, ustedes van a oír exactamente lo que él dice. Y usa los textos bíblicos para justificar. Pero claro, no los leyó. Y estos mismos textos condenan lo que ellos hacen. Así que pongan atención al video que va a seguir. Pero les voy a dar las citas bíblicas que él da. Para que estén listos, tomen un cuaderno y un lápiz o un bolígrafo para que anoten las citas bíblicas. Él cita 1 Corintios 6, Efesios 5, Colosenses 3, Romanos 1 del 18 en adelante, lo que yo siempre leo, Gálatas 5 del 19 en adelante y Mateo 5, 20. ¿Sí? Solamente escuchen con atención lo que este hijo del Averno hace y dice, defendiendo a los pedófilos, a los pederastas, a los violadores de niños. Recuerde lo que dice la palabra de Dios en Romanos, ahí mismo, ¿verdad? En Romanos 1, del 29 en adelante. Vamos a iniciar este video que van a ver a continuación. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjese bien lo que dice el 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Sabe por qué el sacerdote Toro se complace con los que lo practican? Porque él también lo hace. Según la palabra de Dios, él también lo hace. El sacerdote Toro es un pedófilo, es un pederasta y es un violador de niños. Porque no hay razón para defender lo que no es defendible. ¿Sí? Es por eso que él defiende y dice lo que él dice. Nada más chequen este video. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Este es Escapa por tu vida y en esta ocasión vamos a ver un video bien pero bien candente en el que veremos al cura Luis Toro, que de una manera muy cínica se atreve a salir en defensa de los sacerdotes o curas pedófilos. Es increíble, la verdad, al nivel de cinismo al que ha llegado este señor del cura Luis Toro, en el que de una manera muy descarada se atreve a salir en defensa y a hacer
apologética a favor de estos señores. En este video veremos cómo el sacerdote Luis Toro, y que junto a un grupo de católicos, dice que Dios oye las confesiones de los curas pedófilos, sencillamente porque Dios los eligió. ¿Es cierto eso, que Dios elige curas pedófilos como siervos suyos? En este video también veremos cómo el sacerdote dice que esos señores pedófilos o pederastas son santos. Sí, señores, así como usted lo está oyendo, el cura Luis Toro se atreve incluso a citar capítulos y versículos para decir que estos señores pedófilos son santos. Además cita de que estos escándalos de la iglesia son los mismos, o estos escándalos se vivían en el pasado en la iglesia primitiva. La verdad que es increíble y muy doloroso. Sé que es muy triste y doloroso para las víctimas y para los familiares de estas personas que han sido abusadas, que en su mayoría han sido niños. Es muy triste para ellos escuchar a una persona que, en lugar de ponerse a defender a esas personas, se pone a defender a sus victimarios, es decir, a estos delincuentes con sotana que no tienen ningún tipo de conciencia para dañar a estas personas de por vida. Veremos en este video también diferentes testimonios de personas que han sido abusadas por estos curas pedófilos. Es increíble, la verdad, cómo este cura Luis Toro tiene el descaro de salir en defensa de estos señores. Y veremos, amigos y hermanos, que esta es la misma estrategia que siempre han utilizado, la estrategia de decir de que, bueno, estas personas son simplemente pecadores, igual que usted, igual que yo. Pero no, señores, estas personas son delincuentes que tienen que ser llevados a la justicia terrenal. Para eso Dios mismo le dio la autoridad a los gobernantes para ejercer justicia. Estas personas pedófilas no son meros pecadores como siempre la iglesia y como el cura Luis Toro tratan de ver. Son delincuentes y por tanto tienen que rendir cuentas a la justicia. Lamentamos sobremanera esta situación y queremos hacer conciencia pues de esta situación, y queremos abrirle los ojos a muchos católicos que creen ciegamente en este cura Luis Toro. Bien, amigos y hermanos, es muy triste y lamentable escuchar a estos católicos cómo se emocionan por las mentiras y burradas que este señor Luis Toro dice a favor de los curas pedófilos. Es increíble, la verdad, cómo estos sacerdotes, como estos señores católicos tienen la cara de salir en defensa de estos delincuentes con sotana. Ahora bien, estos católicos que defienden al cura Luis Toro y que lo afaman como un gran sacerdote, les preguntamos lo siguiente: ¿estarían dispuestos ustedes a darles a estos sacerdotes sus hijos para que los eduquen, para que los enseñen y para que los lleven por el camino de Dios, entre comillas? ¿Estarían ustedes dispuestos a dejar que estos curas pedófilos traten con sus hijos? ¿Estarían dispuestos? ¿Estarían de igual de emocionados? Queremos escuchar, queremos ver sus respuestas. Así que bien, amigos y hermanos, les pedimos que vean este video muy atentamente, en el que también le presentamos testimonios de personas que han vivido esta situación de abusos, para que vean el dolor y el sufrimiento por el que han atravesado, y para que vean cómo estos señores católicos pedófilos en la mayoría de los casos salen absueltos, salen libres, simplemente los trasladan de parroquia para que sigan con sus fechorías. Y esto es lo que ha venido haciendo la Iglesia Católica a lo largo de estas décadas, encubriendo cientos de miles de casos de sacerdotes pedófilos. Así que les recomendamos a usted, amigo y hermano, a compartir este video en sus redes sociales. Compártalo con sus amigos, compártalo con todos, para que todos conozcan la clase de sacerdote que es el cura Luis Toro, que con Biblia en mano,
que con capítulos y versículos sale en defensa de los curas pedófilos. La verdad que hemos quedado un poco impactados. Ya en videos anteriores hemos visto cómo el cura Luis Toro ha dicho otras burradas, por ejemplo que Dios tiene esposa, entre otras cuestiones. La verdad que es muy lamentable que una persona que se llame sierva de Dios o siervo de Dios salga en defensa de estos señores pedófilos. Al cura Luis Toro muy pronto tal vez lo podamos ver canonizado como el gran santo de los curas pedófilos. Sigamos adelante y veamos el video. Saludos y bendiciones a todos. He aprendido y me sirve a mí. Si puedo compartirlo con más personas, en buena hora. No es para mí, sino para gloria al Señor. Yo les voy a hacer una pregunta sobre las confesiones, porque él está hablando de confesar pecados. Ok, vamos a entrar en un punto delicado. No quiero ofender a nadie. Hay muchos temas, hay hasta condenas de curas y de padres católicos por violación. Ok. Espérense un segundo, no va a parar la cosa. Eres la rabia que me genera. Sí. Estamos hablando de 12 sacerdotes alejados de la diócesis de Rancagua. Están siendo investigados por presunto abuso sexual de menores. 12 sacerdotes. Hoy día en la mañana subió esa cifra a 17. Son trascendidos de prensa. Nosotros estamos en vivo desde Paredones. ¿Por qué? Porque el párroco de Paredones habría formado parte de esta cofradía. Matías Vera está en vivo ahí. Yo digo recién que no quiero presentarlo con rabia porque es lo que me genera, y seguramente a usted también, que después de todo lo que hemos vivido tengamos que hablar de 12 sacerdotes que están siendo investigados recién por algo que podría llevar más de 10 o 15 años. Matías Vera, muy buenos días a todos. Miren, yo quiero que entiendan algo. Un segundo, déjenme hablar, ¿ok? El Señor me enseñó a mí, escúcheme algo. El Señor me enseñó a mí que yo tengo que ir a dar su amor y mostrar su amor, no su justicia. Yo no soy juez de nadie. Eso quiero que lo entiendan. No vine a ofenderles a nadie, con todo el corazón, se lo digo de corazón. Yo solo quiero preguntarle una cosa, porque leí un artículo bien grande en la BBC sobre las violaciones que se dieron en Chile, que ya les pidió los cargos a los obispos el Papa Francisco. Ok, todos esos que han estado oficiando misa hasta ahora, que recién han sido excluidos de la iglesia, ellos eran violadores. Iban y sacaban, usted sabe, de los orfanatos que tiene la iglesia católica, sacaban niños que nadie los visitaba y los violaban. Y hay pruebas y todo, no 1, 2 ni 3. Ok, ese... La peor experiencia de Sebastián habría ocurrido justamente cuando el obispo lo citó en sus habitaciones. Llegamos a la casa, estaba solo, y él se saca, me lleva al baño, a la pieza y al baño, se saca la camisa, me pasa un gel, una crema, un cuento, no me acuerdo qué es lo que era, porque ya ahí fue el culmen de mi humillación. Y me exige hacerle una friega, un masaje en la espalda, y se pone en una postura bastante poco decorosa contra las manos de su baño, y yo me puse a llorar. Ese llanto reprimido, cosa que no queréis que sepa el otro. Y le digo, pero padre, por favor, que de esto no se entere nadie, yo jamás lo he hecho. Imagínate tú, Santiago, que estamos hablando en el mismo momento en que estamos hablando de mi futura ordenación diaconal y sacerdotal. En ese momento fue cuando Gonzalo Duarte me exige el masaje, que hoy día lo desvirtúa diciendo que es una canallada de mi parte. Yo estoy contando el hecho. Tratamos de entrevistar al obispo Gonzalo Duarte, cuya renuncia fue aceptada por el Papa. Se nos respondió que no hablaría aún porque las denuncias de ex seminaristas fueron despachadas al Vaticano. Sebastián sería obligado a renunciar luego de casi 10 años estudiando y preparándose para las sagradas órdenes. Los obispos, Santiago, funcionan protegiéndose unos a otros. Trabajan corporativamente.
no tienen conciencia de la gravedad de los hechos. Muchos obispos han sabido de los graves abusos sexuales de poder y de manipulación de conciencia que ellos mismos han incurrido y que sus sacerdotes en las respectivas diócesis han cometido y no han hecho nada. Y hay pruebas y todo, no 1, 2 ni 3. Ok, ese era el sacerdote al que muchos feligreses católicos iban y le confesaban sus pecados, porque él era el intercesor con Dios. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Dios escuchaba a ese sacerdote? Sí. Bueno, entonces, sigamos. ¿Dios escuchaba a ese sacerdote? Sí. Bueno, entonces, sigamos. A ver, y le voy a responder yo, usted, hermano Jaime, le voy a... Por años, el abuso sexual en un hogar de la obra Don Guanila fue un secreto a voces en Coyhaique. La que entonces era cuidadora de niños en una de las casas de la católica obra en Coyhaique recuerda el espanto que le tocó presenciar el año 2000. Para mí eso fue una Sodoma y Gomorra. Entraban padres de Santiago, de Rancagua, de Argentina, de Paraguay, de Italia. De todas partes llegaban padres, estaban una semana, se iban, se hacían fiestas. Llega el 18 de septiembre. Entonces vienen los sacerdotes, había vehículo en el hogar, un vehículo propio del hogar, y empiezan a elegir niños. A elegir ciertos niños y los llevan a la casa hogar que está en Mañiguales. Y dentro de esos niños que llevaron, iban 3, que eran 2 pequeños, 2 hermanitos pequeños, y uno ya unos 13, 14 años de haber tenido, que hacía muy poco que había llegado al hogar. El hermano Leonel tenía por tendencia a elegir niños adolescentes y hasta 18 años. Y el hermano Víctor elegía a todos los que eran más chiquititos, que tenía 5 años, 7 años, 8 años, los que eran más chiquititos y más manejables. Cuando ellos regresan, los 2 chiquititos entran llorando. Y me dice, tía, por favor, ayúdeme, por favor, por favor. Tía, me dice, ocurrió algo tan feo, me dice Mañiguales, pero tan feo, me dice que... Pero lloraba, el niño estaba atacado, pero cuéntame, hijo, que empieza a contarme. Y me dice que se hizo fiesta hasta altas horas de la madrugada los 3 días, que él no pudo dormir, que después se pelearon entre ellos, o sea, no entre los niños, sino que entre los sacerdotes, estaban alcohólicos, andaban condones esparramados por todas partes. Pero lo que yo no sabía era que los 2 chiquititos, en sus manitos traían los condones y me los pasan. Los 2 chiquititos, desesperados, llorando. Les pregunto qué les pasa, no me quisieron decir nada. En esto aparecen los hermanos, ¿cierto? El Leonel con el Víctor, y aparecen, entran en forma matonesca, le arrebatan los condones, se los llevan y queda la escoba. La señora Cerda le cuenta lo sucedido al superior llamado Francisco, quien la rechaza duramente. Por los pasillos del hogar, y con un escobillón, y me dice, fuera de aquí, víbora, fuera de aquí, víbora, me decía, víbora. A ver, y le voy a responder yo, usted, hermano Jaime, le voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? ¿Al pecador? Y al fariseo que dice, yo no soy como esos curas violadores, a ese no lo escuchó. Bien, está bien. Ahora, la segunda. El hermano Jaime no se ha enterado, no le han contado, tampoco ha escudriñado las escrituras, que los escándalos de los curas existían incluso en el tiempo de Jesucristo. Amado hermano Jaime, escuche esto, Jaime. Le voy a dar un dato que usted no sabe. Mire, hermano Jaime, usted acaba de descubrir América. Usted acaba de descubrir que los curas son pecadores y que hay escándalos en la iglesia. Jesucristo, Jaime, agarró 12 apóstoles y estando él vivo,
Uno hizo el escándalo más grande del mundo entero, que no ha habido ni habrá, uno de los curas. Y eran 12. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que de cada 12, uno. Si usted ha estudiado teología, eso significa que de cada 12 habrá un cura traicionando a Cristo. Sin embargo, Jesucristo no destruyó la iglesia. Y si usted no ha leído, San Pablo escribe y demuestra, y está escrito, y le doy tarea para la casa. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 6. Otra, Efesios capítulo 5. Otra, Colosenses capítulo 3. Otra, Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. Otra, Gálatas capítulo 5 del versículo 19 en adelante. Si quieren más, Mateo del capítulo, vamos a ponerle del capítulo 5 del versículo 20 hasta el capítulo 12, para que usted tenga para que lea, para que usted descubra los escándalos que había dentro de la iglesia del tiempo de Cristo y el tiempo de los apóstoles. La señora dice que no estaba dispuesta a hacer la vista gorda y que denunciaría el hecho y pidió que la echaran. No quisieron porque a ellos le era más fácil tenerme cerca para saber los pasos que yo estaba siguiendo. Elizabeth Cerda señala que cuando estaban viendo cassette de películas en un televisor junto a niños aparecieron imágenes de contenido pornográfico. Y empezamos a ver, y eran filmaciones de los sacerdotes cuando entre ellos estaban teniendo relaciones sexuales y también con algunos niños. ¿A quién reconoce usted en ese video? A Leonel. ¿A quién? A Leonel. A Leonel y Víctor. Los mismos que llevaron a los niños a Mañigual. Sí, y alcanzamos a ver, pero un poquito. Nada, porque me puse frente al televisor, cierto que los niños no lo vieran. Y ahí aparecían estos sacerdotes. Sí, me puse, no, le dije, por favor, apaga esto. ¿Qué pasó con esa película después? Esa película entró el hermano Leonel y me la arrebató de las manos. Cuando a mí se me empieza a crucificar por esto, se hizo una reunión con todas las tías, con la psicóloga, con la asistente social, con toda la parte administrativa, y menos los niños y los sacerdotes que estaban ahí. Me crucificaron, me dijeron de todo, y nunca se me va a olvidar que me golpeaban la mesa y me decían que la Biblia dice: no denuncies a tu hermano. Jamás, aunque la Biblia lo dijera, yo no me prestaría para eso. Y doy fe de que fui la primera persona en esta región que hizo la primera denuncia y que nadie me quiso escuchar. A ver, y le voy a responder yo, usted, hermano Jaime, le voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? ¿Al pecador? Y al fariseo que dice: yo no soy como esos curas violadores, a ese no lo escuchó. Entonces, Jaime, ¿sabe qué, Jaime? Y para que tú lo sepas, Jaime, usted es un pecador y yo soy otro pecador. Entonces, no juzgue, no se le juzgado. Dice Mateo capítulo 7, versículo del 1 en adelante. Jaime, Mateo 7, 1 en adelante dice: no que no se le juzgado porque con la vara que mira se la ha medido. ¿Por qué miras al otro que tiene una basura en el ojo? ¿Y por qué no miras la vida que hay en el tuyo? Examina tu conciencia, examina tu corazón. Tú eres pecador, yo también, y esos pecadores también son pecadores. Sin embargo, vamos buscando a Dios nuestro Salvador y nos acudimos a Él y decimos: perdona, Señor, nuestros pecados, tanto usted como yo, como esos sacerdotes y aquellos jueces que juzgan a aquellos, también son violadores, también son pecadores, también son sinvergüenza. Entonces, Jaime, todos somos de la carne y el hueso, todos somos pecadores. Ahora,
Como si fuera poco, la señora Cerda narra una escena que hasta ahora le cuesta describir con palabras. Me llegó un día un niño, ese era de mi casa. Es que no hay cómo decirlo porque es tan feo. Me llamaban por si todos, mándeme el niño tanto. Lo necesita la tía Martita, le decían a la Marta Estrada, o la psicóloga. Y el niño llegó llorando en la tarde, al atardecer. Tía, por favor, socórreme, por favor, socorro, tía, ayúdeme, ayúdeme. Y el Víctor, el weón del Víctor, pucha, pero me da cosa decirlo. Que el Víctor me quiere enterrar el pico. Por favor, ayúdeme. Y de atrás venía el hermano Víctor. ¿Por qué te arrancaste? Y se lo llevó de una oreja. Tía, por favor. Así que yo se lo quité. De las manos se lo quité. Así como esa situación, llegaban niños a altas horas de la noche. A la 1, a las 2 de la mañana, corriendo. Por favor, golpeando la puerta, entrando. Yo les tenía la puerta abierta prácticamente. La segunda, porque me dio la segunda idea. La primera es esa, y él dice, pero es que el cura es un pecador y entonces no puede ser ministro de Dios. Números capítulo 21, versículo 8. Levítico 21, 8, que este hermano todavía no ha leído, porque este es el problema, porque dice Juan 5:29, ustedes escudriñan las escrituras porque creen encontrar en ella vida eterna, pero ustedes no han querido venir para tener vida eterna. Escuche como dice Levítico capítulo 21 versículo 8, para que usted tenga su respuesta. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Pues el pan, léamelo desde el 7. Con mujer ramera o infame. Siga. No se casarán ni con mujer repudiada por su marido. Siga. Porque el sacerdote... Porque el sacerdote, ponga cuidado, es santo. Es santo. Escuche. A su Dios. A su Dios, siga. Le santificarás. Le santificarás. Por tanto. Pues el pan de tu Dios ofrece. Porque el pan de tu Dios ofrece. No dice porque él sea un santo, porque no tenga pecado. Usted lo tratará por santo porque él tiene una delegación específica de Dios de ofrecer el pan espiritual de tu Dios para la salvación del mundo. Siga. Santo será para ti. Escuche, Jaime, santo será para ti. Siga. Porque santo soy yo. No dice porque él es un no pecador, porque él nunca ha pecado. Santo será para ti, Jaime, porque el que lo eligió es santo. Y el único que tiene derecho de juzgar a esos curas y que lo va a juzgar se llama Dios. Y no juzgar, Estamos solamente donde deberíamos haber estado siempre. Esto es, que desde un comienzo se le hubiera creído a las víctimas. O sea, mira todo lo que tuvo que pasar Juan Carlos, con el Jimmy y con José Andrés. O sea, tuvieron 10 años, tuvieron 10 años ellos siendo tratados como enemigos de la iglesia. Y tuvieron que pasar 10 años y todo lo que pasó para que recién el Papa diga esto que ellos dijeron, que hace 2 meses, 3 meses eran solamente calumnias, ¿cierto? Sea la verdad. ¿De Robinson Piña habían denuncias anteriores? ¿De Robinson Piña? Mira, no, pero yo te estaba diciendo que el obispo Goich recibió denuncias también de sobrevivientes del caso Marista en Rancagua, en el O'Higgins de Rancagua. Y entonces ocurrió exactamente lo mismo que ocurre con esta laica que le va a contar. Le dijo, conforme déjeme que yo voy a ver qué hago. Y todavía está esperando el sobreviviente que haga algo. O sea, Jaime, por eso te insistía, aquí claramente se demuestra una conducta que no es una conducta pasiva. Vuelvo a insistir, el hecho de que Goich no haya hecho nada es una forma de encubrir. Eso también es un delito. Y tú nos decías, yo había escuchado cosas de Robinson Piña, era un secreto a voces. Pero mira, ¿qué habías escuchado exactamente? O sea, mira, lo mismo, ¿cierto? Desde el punto de vista, todas las peores cosas. O sea, yo te digo, el contacto con menores de edad. Lo habías escuchado. ¿Cierto? El que tomara contacto en ciertas
fiestas que hacen en ciertos viajes, que regalaran cosas caras a algunos menores de edad. Como te digo, como para cautivarlos. Que es la práctica que ellos habitualmente usan. Como te digo, mira, esta gente... ¿Qué le regalaban, es una por ejemplo? Gente perversa. Es una gente perversa que tenemos testimonio, mira, van desde que algunos se los llevan a vivir a estos menores de edad con consentimiento de la familia. Los, entre comillas, apadrinan, les pagan el colegio, les compran ropa, se los llevan a vivir y los presentan como un ahijado. La familia sacan pensando que podían darle un mejor futuro, claro, una mejor esperanza de educación. Y entonces, mira, eso es terrible porque son generalmente personas que son de cierto nivel socioeconómico más limitado, donde los padres, ¿cierto?, tienen mayores dificultades y muchas veces malentendiendo la posibilidad que los niños tengan una oportunidad, ¿cierto? O que son los elegidos, que lo veían como un privilegio oídos constante. sordos a lo que la gente comenta y tienen una confianza ciega. Y cuando se enteran después también el miedo tenemos que ponerlo como factor de no querer contar, de no saber qué hacer, porque más encima si alguien va lleno y denuncia, o Juan Carlos, y denuncia al obispo, y el obispo le da lo mismo, dice que después no se acordó, incluso manda a un sacerdote a rehabilitarse, comillas, a México, lo escuché de propia de... Ahora, Juan Carlos, ¿tú qué te parece? Santo será para ti. Escuche, Jaime, santo será para ti. Siga, 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 siga. Porque santo soy yo. No dice porque él es un no pecador, porque él nunca ha pecado. Santo será para ti, Jaime, porque el que lo eligió es santo. Y el único que tiene derecho de juzgar a esos curas y que lo va a juzgar se llama Dios. Y no es usted, y no será juzgado, y no será juzgado, y no será condenado, Jaime. Padre Luis, ¿verdad? Yo quiero que entienda algo y vuelvo y repito. Si está Dios santificando a violadores, entonces estamos en un problema grave. Si está Dios santificando a violadores, entonces estamos en un problema grave. Un día se me hace muy tarde y habían las micros hasta cierta hora de San Felipe hacia la quinta región de Costa y me dice que me quede, yo le digo que no, entonces él me hace un sándwich y me pasa un vaso de bebida, me dice, toma, cómetelo, y empecé a sentir mal, entonces me dice, no, te tienes que quedar. Entonces puse un colchón al lado de la cama de él, yo me acosté como pude y me empecé a despertar porque sentí un movimiento, un jadeo y bueno, era él que estaba cometiendo un abuso sexual. ¿Te estaba violando? Me estaba violando, sí. Yo traté de moverme, no pude mover las manos. Entonces, cuando empecé como a mover la mano derecha, creo, él me tomó la mano y me dijo que me quedara tranquilo, que no estaba pasando nada, que estaba todo bien, que ahora yo estoy en su círculo y que mi carrera iba a ascender, que podía llegar hasta donde yo quisiera. Y la verdad que como no me podía mover, y yo tenía la fuerza como para haberlo movido, me empecé a desesperar. Y la verdad que seguí somnoliento y cuando él ya paró, insiste con el tema de que no ha pasado nada, que después tengo que hablar con un cura para que me confiese con él, porque esto no es nada malo, esto pasa siempre, que ahora yo tengo las puertas abiertas donde yo quiera. Y abre un cajón donde hay harta plata y me dice que esa plata es para mí. Y yo la verdad que como no me podía mover estaba muy desesperado. Y apenas ya empezó a salir el sol y empecé a mover mi pierna, mis manos y a mover la cabeza. Agarré la ropa donde pude y me fui. Y no hablé con él. ¿Tú te diste cuenta ahí que él te había drogado? ¿O qué? Es que en ese momento uno no piensa. Porque Humberto era para mí como el ideal. O sea, no podía haber un cura que fuera mejor con la gente, que fuera una persona intelectual, no un papanatas como eran muchos curas que eran súper ignorantes, teológicamente hablando. Y que por su ignorancia enseñaban cosas que no tenían que estar enseñando, porque enseñaban cosas que no tenían nada que ver con la teología de la gente.
y otras que también te dedicaban siempre lo mismo, no educaban, no formaban, no hacían nada. Entonces, él era como lo mejor que uno podía aspirar a hacer. Se acabó el proyecto de vida de Mauricio. Entró en conflicto con la superioridad y finalmente fue alejado de la iglesia. Está convencido que existe una red donde conviven religiosos homosexuales y heterosexuales que asumen que una vez confesados quedan limpios de pecado y pueden volver a lo mismo. ¿Aparece más gente involucrada? ¿Hay gente con más poder detrás de todo esto que no lo sabemos? ¿O solamente se está encubriendo a un sacerdote que con claras conductas homosexuales provocó el daño que provocó en Magallanes? Las sospechas sobre Rimsky-Rojas aumentaron cuando se investigó su pasado. Se supo que el cura trabajó en el Instituto Salesiano de Valdivia, donde abusó de Marcelo Vargas, hoy abogado para quien Rimsky-Rojas es uno de los peores criminales que ha existido en Chile. El obispo de Valdivia de entonces y actual cardenal, el salesiano Ricardo Esati, lo alejó de la diócesis enviándolo a África, donde Rimsky contrajo malaria, y posteriormente lo desplazó a Punta Arenas, donde ejerció la rectoría del Liceo San José, para posteriormente nombrarlo en Puerto Montt. Esati ha sido mencionado como encubridor en este caso, lo cual él ha negado tajantemente. También se ha investigado la hebra de la conexión con Carabineros. La prensa regional dio cuenta que el carabinero Nicolás Moreira sabía que Rimsky-Rojas habría sido ayudado por la policía para sepultar el cadáver en un lugar desconocido. Desgraciadamente, el carabinero Moreira murió meses después de cáncer en Santiago, aunque su mujer pudo entregar finalmente material informático a la justicia, del cual no se conocen detalles reveladores. Documentación encontrada en el regimiento Pudeto de Punta Arenas involucró a Rimsky-Rojas como informante de la CNI. ¿Trabajó el cura para la Agencia de Seguridad de la dictadura? Según el expediente que nosotros tuvimos a la vista, sí. ¿Personal militar o de Carabineros pudo ayudar a Rojas en la desaparición del estudiante? Ahora, el Instituto de Derechos Humanos tomó el caso de Ricardo Arex, que de este modo no prescribirá. Padre Luis, mira, yo quiero que entienda algo y vuelvo y repito. Si está Dios santificando a violadores, entonces estamos en un problema grave. Solo voy a terminar con un texto. Termine con un texto. Termine. Y quiero que entendamos, porque la palabra del Señor, cuando el ser humano llega al conocimiento, y estamos hablando tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo, cuando un ser humano llega al conocimiento, es un deber de nosotros, una obligación, obediencia a Dios, conforme a lo que el Señor requiere de nosotros. Y mira lo que dice ahí en Hebreos 10:26, ¿ok? Esta es la medicina para un pecador, y esta es la medicina más bonita que tenemos que todos tener en nuestra mente para siempre. Es lo más necesario. Escuche lo que dice Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, me imagino que un sacerdote tiene conocimiento, ¿ok? Estamos hablando ahorita de lo que habla del pecado. Dice: ya no queda más sacrificio por los pecados. Si seguimos pecando, ya no hay sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios. Tengamos en cuenta en qué parte nos pone Dios cuando pecamos. Adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin compasión. Eso era en la antigüedad. A piedras los mataban a todos los que tenían pecado, si se les comprobaba. Y ahora le voy a decir lo que dice a continuación. Dice en el 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya odiado al Hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Tengamos en cuenta, claro, cuando usted le confiesa los pecados a un violador, yo quisiera que nadie de nosotros estuviera en una posición que
sea una persona con un hijo en la iglesia, que usted lo lleve a ese hijo a la iglesia, que después de ese hijo decida también servir al Señor y que usted después se entere que a la persona que usted le confesaba los pecados era aquel que violaba a su hijo. Seamos conscientes de la violación, de la situación de las cosas. Estamos hablando de confesión de pecados. Yo lo que quiero preguntar, ¿a quién ese sacerdote que cometía violación le contaba aquel pecado? ¿Acaso le contaba a uno? Le contaba tal vez a otro sacerdote el pecado de violación. Y ese otro sacerdote le escuchaba y le decía, perdonado, sigue violando. No es la manera, seamos conscientes. El artículo 1717 del Código Canónico sanciona que en una investigación hay que evitar poner en peligro la buena fama de alguien. Ann Barrett dice que la ley canónica permite mantener como sacerdotes a abusadores arrepentidos y que prometen no volver a ser motivo de escándalo. Vimos esto con el cardenal Esati y Christian Prech. Prech fue identificado por 20 o más víctimas y el mismo Vaticano encontró a Prech culpable de abuso sexual, pero Esati no lo removió permanentemente del ministerio. Le dio una corta sentencia de suspensión de 5 años y ahora ese cura está completamente restablecido en el sacerdocio. Este documento transcribe la condena a 5 años de prisión dictada por la Corte Suprema en contra del sacerdote Francisco Javier Cartes Aburto por haber cometido abusos sexuales. La víctima, un menor de 13 años que fue acólito en una parroquia de Curicó. Fue mi profesor de religión en el colegio. Entonces, en los hermanos maristas, el colegio marista de Curicó. Entonces hubo una cercanía, obviamente, lo veía en el colegio, lo veía en la iglesia. Después, por algún motivo, el colegio obviamente se enteró de la separación de mis papás. A Marcelo le sorprendieron al comienzo las muestras de afecto del cura con niños y jóvenes acólitos. Nos levantamos de la mesa y esperábamos que viniera la otra misa. Entonces ahí se daba como el momento de que nos fuéramos al living y, por ejemplo, el cura elegía a cualquier persona y lo empezaba a abrazar y a darle besos en la boca, continuos. A nadie parecían sorprender estas caricias que incluso las hacía en presencia de los padres de los niños. Marcelo también fue besado y recuerda su primera vez. Más allá de su fuerza mental que él imponía sobre mí, tenía fuerza física. Entonces me abrazó, obviamente él era mucho más alto que yo en ese momento, y me tomó mi cara y me comenzó a dar besos. Para mí en su momento, claro, yo dije, ¿qué está pasando acá? Pero a la vez también lo vi normal, porque lo veía que lo hacía con los demás chicos. Y para ellos no era tema. Después ya, claro, era el beso y el toqueteo en el poto. Antes de irte te da tu palma en el poto. A la pasada. En orden. Ahorita no le doy el micrófono. Cuando yo aclare, usted agarra el micrófono. A ver, vamos. Hermano Jaime, debo decirle que usted está agarrando Hebreos capítulo 10, versículo 26 y lo está sacando del contexto. ¿Sabe cuál es el contexto? El mismo 10, capítulo 10, versículo 8 en adelante, lean el contexto para que Jaime se dé cuenta que no está hablando de los homosexuales, está hablando de los protestantes que no aceptaron el cuerpo y la sangre de Cristo. Juan, cuidado, ya un momentico, escuchen. Hebreos capítulo 10, Dios me dio Hebreos 10, 26, pero se comió desde el 8 en adelante, que yo me lo sé. Ya va Jaime, le toca después a su esposa. Ya va un momentico. Escuchen, dale. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Aquello era del Antiguo Testamento, no lo quisiste, dale. Ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí que vengo. Oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Escuche, quítalo primero y no dice para eliminar todo y no establecer nada. No,
Quita lo primero. Para establecer esto último. Esto último lo establece, no como ella dice que lo eliminó y se acabó. Dice que lo establece. ¿Y saben qué es lo que estableció? Y por eso dice, pobre de aquel que conociendo la verdad, que acaba de explicar en el versículo, del versículo 1 al versículo 26, el que no acepte esa verdad, pobre de él porque no quiere sacrificio. Vamos a ver cuál es la verdad que hay que aceptar. Escuchen. En esa Eliminó voluntad aquel y estableció esto. Y esta es la voluntad. En esta voluntad somos santificados. Somos santificados, Jaime, mediante la ofrenda. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y aquel protestante que no lo acepte no será santificado porque se metió evangélico. Está profanando la sangre de Cristo, como dice el versículo 26. La carne de Cristo, profanando su cuerpo y sangre. Ya no queda sacrificio por los pecados. No está hablando de los homosexuales o de los violadores. Está hablando de aquellos que no aceptaron el cuerpo y la sangre de Cristo como sacrificio de salvación para el mundo. En otra ocasión, luego de una misa en la iglesia de Carabineros, lo llevó a su casa. Fue una primera aproximación genital. Nos sentamos en un sillón y me empezó a abrazar con esa misma fuerza que lo hizo la primera vez, a besar en la boca, y con una de sus manos tomó mi mano y se la llevó hasta su pene, donde se produjo de parte de él una erección. Yo creo que para él fue lamentablemente que sonara su celular porque hasta ahí se cortó todo. Se iba a hacer cargo de mí en el colegio, se iba a preocupar de mis notas. Marcelo cuenta que el cura Cartes trataba de hablarle a veces como un padre, insinuándole que su progenitor biológico y separado de su madre era una mala persona. La ruptura se produjo cuando junto a 3 adolescentes acólitos fue a su casa. Nos pidió que lo acompañáramos para poder, porque él se iba a ir a duchar a su casa y después íbamos a ir a la misa, a la misa que yo iba a colitar. Entonces, estos 3 chicos se quedan en el comedor y en un momento, en un lapsus dado, él me llama a su pieza, donde lo veo desnudo, masturbándose y mirando. Y me pide que por favor le pase un perfume. El tema central ahí era que yo llegara a él estando desnudo. ¿Él está acostado? Acostado en su cama. Me agarra el brazo como para poder acercarme hacia él. Ni siquiera, o sea, obviamente con la puerta abierta. A mi juicio, obviamente, como descaradamente, sin importarle que los otros chicos vieran. Entonces ahí es donde yo caigo en la duda que, por ejemplo, si a él le daba lo mismo, era porque a lo mejor con ellos pasaba lo mismo. Le paso el perfume y encuentro que ahí fue como la primera vez que yo forcejeé, de que dije, no me la puede ganar. Y me retiro. Lo esperé, de ahí no volví a entrar. En todo este lapso, estos chicos no se dieron cuenta de lo que pasó. Les estoy aclarando con capítulo y versículo, porque ellos agarran la Biblia, extraen y ya, y dicen mentira. Así no es, Jaime. Conmigo se equivocó. Va. La otra. ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Jaime. Si usted ha escuchado los escándalos de los sacerdotes, que no los apoyamos, Jaime. Y que usted ni yo lo apoyamos. ¿Quién es esto? Jaime. Si usted ha escuchado los escándalos de los sacerdotes, que no los apoyamos, Jaime. Y que usted ni yo lo apoyamos. Santo será para ti. Escuche, Jaime, santo será para ti. Siga. Porque santo soy yo. No dice porque él es un no pecador, porque él nunca ha pecado. Santo será para ti, Jaime, porque el que lo eligió es santo. Y el único que tiene derecho de juzgar a esos curas y que lo va a juzgar se llama Dios. Y no usted, y no será juzgado, y no será condenado, Jaime. Padre Luis, mira. Yo quiero que entienda algo y vuelvo y repito. Si está Dios
Si está Dios santificando a violadores, entonces estamos en un problema grave. ¿Okay? Aquí, como decía Jaime, como han dicho ustedes, aquí hay una cultura de encubrimiento, una cultura de minimizar lo que son crímenes, lo que son delincuentes, minimizarlos como pecados. Como pecados que como decía ahí, hay faltas a la moral, como dicen en la declaración, ¿sabes?, del derecho canónico, faltas al sexto mandamiento. No. Eso ya no nos pueden seguir metiendo el dedo en la boca. Ya está bueno. Se empiece finalmente a hablar de crímenes y de delitos y no de pecados y pecadillos, porque así no vamos a llegar a ninguna parte. Sin duda, bueno, también las declaraciones sí molestan, indignan, hablemos de delitos, hablemos de crímenes, no hablemos más de errores, basta con ese tema. Y por lo demás lo que le debe estar sucediendo a usted es lo mismo que nos debe estar sucediendo a nosotros ahora. El sacerdote Luis Rubio reconoce haber enviado material desnudo a menores de edad. Revisemos esto. A mí lo que yo tengo el juicio, porque lo tengo, es por unas fotos que yo mandé. Y esas fotos son de carácter sexual y desnudo. Ahí están las declaraciones y... Qué fuerte. Lo reconoce y lo que le pueda pasar a usted lo podemos entender. Sí, yo no sé qué te parecen estas declaraciones, no sé si las habías visto, Juan Carlos. A mí me parece muy fuerte escuchar a un sacerdote reconociendo, pero qué bueno que lo haga, que le mandaba fotos de nuevos menores de edad. O sea, ya hay que ser, o sea, debe ser muy repetitivo para que incluso tú ya tengas como el desparpajo de hacer algo así. No, y la forma, sí, reconozco, fue una falla laboral. No, viejo, cometiste un delito, eres un delincuente y la PDI debería estar golpeando tu puerta, ¿sabes? Mira, sobre todo es muy grave cuando es un sacerdote. O sea, nosotros... Ok, todos esos que han estado oficiando misa hasta ahora, que recién han sido excluidos de la iglesia, ellos eran violadores. Iban y sacaban, usted sabe, de los orfanatos que tiene la iglesia católica, sacaban niños que nadie los visitaba y los violaban. Y hay pruebas y todo, no 1, 2 ni 3. Ok, ese era el sacerdote al que muchos feligreses católicos iban y le confesaban sus pecados, porque él era el intercesor con Dios. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Dios escuchaba a ese sacerdote? Entonces, sigamos. A su Dios. A su Dios, siga. Le santificarás. Le santificarás. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Porque el pan de tu Dios ofrece. No dice porque Él sea un santo, porque no tenga pecado. Usted lo tratará por santo porque Él tiene una delegación específica de Dios de ofrecer el pan espiritual de tu Dios para la salvación del mundo. Siga. Santo será para ti. Escuche, Jaime, santo será para ti. Siga, 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 siga. Porque santo soy yo. No dice porque Él es un no pecador, porque Él nunca ha pecado. Santo será para ti, Jaime, porque el que lo eligió es santo. Y el único que tiene derecho de juzgar a esos curas y que lo va a juzgar se llama Dios. Y no juzgar, y no será juzgado, y no será condenado. Ok, todos esos que han estado oficiando misa hasta ahora, que recién han sido excluidos de la iglesia, ellos eran violadores. Iban y sacaban, usted sabe, de los orfanatos que tiene la iglesia católica, sacaban niños que nadie los visitaba y los violaban. Y hay pruebas y todo, no 1, 2 ni 3. Ok, ese era el sacerdote al que muchos feligreses católicos iban y le confesaban sus pecados, porque él era el intercesor con Dios. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Dios escuchaba a ese sacerdote? Sí. Entonces, sigamos. Mauricio Pulgar, un ex seminarista, recuerda al sacerdote Jaime da Fonseca de Quilpué. A él le gustaba que uno se confesara inclinado, y si uno estaba arrodillado, sentado, y él te tomaba la cabeza, y él, no sé por qué, pero tenía la obsesión de acercar la cabeza de uno a los genitales de él. Y yo siempre hice la cabeza para atrás.
y eso a él le molestaba mucho. Entonces llegó un momento que me dijo que, bueno, que si yo no tenía docilidad era porque a lo mejor yo tenía problemas afectivos. Me dijo, mira, debe ser porque tú eres hijo de padres separados. Entonces me empezó a hacer sentir culpable porque en el fondo me decía, la malicia está en ti. Jorge Raúl Villegas, acuérdese de ese nombre, sacerdote y exvocero de la Arquidiócesis de León, Guanajuato, fue sentenciado a 90 años y 7 meses en prisión por cometer abusos sexuales en contra de 2 alumnas del Colegio Atenas en Irapuato. Los hechos se registraron en febrero del año 2017, cuando el sacerdote llamaba a las alumnas a confesión para abusar de ellas. Te voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? ¿Al pecador y al fariseo que dice, yo no soy como esos curas violadores? A ese no lo escuchó. A ver, y le voy a responder yo, usted, hermano Jaime, le voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? ¿Al pecador y al fariseo que dice, yo no soy como esos curas violadores? A ese no lo escuchó. La segunda, porque me dio la segunda idea. La primera es esa, y él dice, pero es que el cura es un pecador y entonces no puede ser ministro de Dios. Números capítulo 21 versículo 8, Levítico 21 8, que este hermano todavía no ha leído, porque este es el problema, porque dice Juan 5:29, ustedes escudriñan las escrituras porque creen encontrar en ella vida eterna, pero ustedes no han querido venir para tener vida eterna. Escuche como dice Levítico capítulo 21 versículo 8, para que usted tenga su respuesta. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Pues el pan, leámoslo desde el 7. Con mujer ramera o infame. Siga. No se casarán ni con mujer repudiada por su marido. Siga. Porque el sacerdote... Porque el sacerdote, ponga cuidado, es santo. Es santo. Es santo. Es santo. Es santo. Te voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? ¿Al pecador y al fariseo que dice, yo no soy como esos curas violadores? A ese no lo escuchó. A ver, y le voy a responder yo, usted, hermano Jaime, le voy a decir, cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo? ¿Al pecador y al fariseo que dice, yo no soy como esos curas violadores? A ese no lo escuchó. La segunda, porque me dio la segunda idea. La primera es esa, y él dice, pero es que el cura es un pecador y entonces no puede ser ministro de Dios. Números capítulo 21 versículo 8, Levítico 21 8, que este hermano todavía no ha leído, porque este es el problema, porque dice Juan 5:29, ustedes escudriñan las escrituras porque creen encontrar en ella vida eterna, pero ustedes no han querido venir para tener vida eterna. Escuche como dice Levítico capítulo 21 versículo 8, para que usted tenga su respuesta. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Pues el pan, leámoslo desde el 7. Con mujer ramera o infame. Siga. No se casarán ni con mujer repudiada por su marido. Siga. Porque el sacerdote, ponga cuidado, es santo. Es santo. Es santo.
escuche, a su Dios. a su Dios, siga, Le santificarás. le santificarás, Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. porque el pan de tu Dios ofrece, no dice porque Él sea un santo, porque no tenga pecado. Usted lo tratará por santo porque Él tiene una delegación específica de Dios de ofrecer el pan espiritual de tu Dios para la salvación del mundo. Siga. Santo será para ti. Escuche, Jaime, santo será para ti. Siga, 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 siga. Porque santo soy yo. No dice porque Él es un no pecador, porque Él nunca ha pecado. Santo será para ti, Jaime, porque el que lo eligió es santo. Y el único que tiene derecho de juzgar a esos curas y que lo va a juzgar se llama Dios. Y no usted, y no será juzgado, y no será condenado, y no será condenado. Padre Luis, mira. Yo quiero que entienda algo y vuelvo y repito. Si está Dios santificando a violadores, entonces estamos en un problema grave. ¿Okay? Los obispos, Santiago, funcionan protegiéndose unos a otros. Trabajan corporativamente. No tienen conciencia de la gravedad de los hechos. Muchos obispos han sabido de los graves abusos sexuales de poder y de manipulación de conciencia que ellos mismos han incurrido y que sus sacerdotes en las respectivas diócesis han cometido y no han hecho nada. El obispo Infanti declaró en Televisión Nacional: ¿ha recibido usted acusaciones, denuncias en su territorio de abuso sexual? ¿De sacerdotes? Sí. No. Nunca. No. Porque el sacerdote. Porque el sacerdote, ponga cuidado, es santo. Es santo. Y el único que tiene derecho de juzgar a esos curas y que lo va a juzgar se llama Dios. Y no usted, y no será juzgado, y no será condenado. Como se habrán dado cuenta, ¿verdad? Los testimonios de estas personas que sufrieron, no crean que fue bonito para ellos. No crean que fue bonito. Ahora vamos a leer, ¿verdad? Los versículos que él dio para defender lo que ellos hacen. Que si los hubiera leído, se hubieran dado cuenta las personas que estaban presentes, que esos mismos versículos los condenan. Vamos a ir primeramente a 1 Corintios 6, ¿verdad? No dio un orden, pero vamos a leerlo como él los dio, con ese orden que él los dio, para que veamos y examinemos los mismos versículos que él utilizó para defender lo indefendible, que esos mismos textos los condenan. ¿Sí? 1 Corintios 6 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos. ¿Acaso no nos llaman ellos hermanos separados? Nos están llamando hermanos santos. Entonces, ¿quién nos va a juzgar? Nosotros tenemos que juzgar a este tipo de personas. Nosotros somos los correctos para juzgarles.
¿Sí? Y si vamos a juzgar cosas pequeñas, ¿acaso no juzgaremos cosas más grandes? Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo 3 entonces dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¡Wow! ¿Hasta nosotros vamos a juzgar ángeles? Eso vamos a dejarlo en una incógnita, luego se los explico. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice aquí, 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Hay que recordar que Pablo estaba condenando a un joven o a un hombre que tenía a la esposa de su padre, a su madrastra. Y Pablo dijo, ¿no les bastó con tenerlo ahí? Y no lo pudieron juzgar y decir, eso que estás haciendo está mal. A eso se estaba refiriendo Pablo, de que este hombre estaba acostándose con la esposa de su papá, con su madrastra, y ese juicio se estaba refiriendo. ¿Por qué no lo pudieron juzgar? ¿Sí? Y cheque, era un caso ¿de qué? Bueno, no de incesto, pero de fornicación y adulterio. Fornicación porque él era soltero, y adulterio porque era la mujer de su papá, una mujer casada. Entonces dice el 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pausa. Porque algunas personas se quejaron también, obviamente, y otros empezaron a defender al pecador. Lo empezaron a defender. Por eso que dice, ¿y por qué pleitean entre ustedes? Deben de juzgar a aquel que hizo el agravio y perjudicó a la iglesia. ¿Sí? 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Sí, ya fueron defraudados, entonces ¿por qué no lo sufren? Ya fueron agraviados y defraudados, ¿por qué no lo sufren? Dice ahí, se deberían de doler por las cosas que están pasando dentro de la iglesia. Y eso ni entre gentiles se menciona, decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Dice aquí el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. ¿Qué quiere decir? Que los sacerdotes son fornicarios. ¿Sí? ¿Qué más dice? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Obviamente son idólatras, porque tienen la veneración de imágenes. ¿Ven cómo se relaciona todo esto? Dice aquí, ni los adúlteros. ¿Cuántos sacerdotes no se han acostado con mujeres casadas? ¿Sí? No solamente son violadores de niños, son adúlteros. Fornicarios, dice aquí también, ¿sí? Y como dice el padre Alberto, que se salió de la iglesia católica, dice que el 60% son afeminados, son homosexuales, bueno, son arsenocoites. Entonces son afeminados y se echan con varones que son arsenocoites. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjense lo que dice el 11. Y esto iráis a algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hasta aquí terminamos esta parte. Estos hombres no se han arrepentido y no han cambiado. Los mueven de parroquia, los mueven de iglesia, los mueven de pueblo, de ciudad o de colonia, pero siguen cometiendo las mismas atrocidades. Estas personas no se han arrepentido, por lo tanto tienen un demonio que los provoca a hacer esas ilicitudes. Ahora vayamos a Efesios 5. Estos son los mismos textos que el sacerdote citó, pero no los leyó. Fíjense bien lo que dice el 5, del 1 en adelante. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, o sea, al yugo del pecado.
He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino por la fe, sino que la fe que obra por el amor. ¿Sí? Vamos a leerlo todo, porque es muy importante lo que dice aquí. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién os estorbó? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Estos sacerdotes están perturbando a los niños. ¿Sí? ¿Y qué dice aquí? Que llevará sentencia donde quiera que sea. 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Estos están libres, tienen una libertad. ¿Y qué están haciendo con esa libertad? Dándole rienda suelta a la carne. Sino servíos por amor los unos a los otros. Estos no le sirven a nadie. La gente se hace servir de la gente. Vean a toda esa gente que aplaudió y le dio ovación al sacerdote Toro. Yo le voy a preguntar a usted, amigo católico, ¿usted realmente está de acuerdo con esto? Es por eso que la gente de la Iglesia Católica se está saliendo. Tanto el sacerdote Toro como cualquier otro sacerdote. Claro, hay sacerdotes que hablan en contra de esto. No voy a generalizar. ¿Sí? Porque hay sacerdotes que no están de acuerdo con eso. No están de acuerdo. Pero, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Realmente usted está dispuesto a dejar su hijo, su hija, en manos de estos monstruos sexuales? Piense. Y seguimos con la lectura. ¿Sí? Entonces dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley está en una sola palabra. Se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que estas personas, como no se aman a sí mismos, tampoco pueden amar a los niños. ¿Sí? No se aman a sí mismos, ¿qué van a amar a unos niños? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Estos ya vieron los testimonios, ya los vieron. ¿Ustedes creen que estas personas realmente sirven a Dios? Se consumen unos a otros. Hasta se pelean los sacerdotes para ver, no, a mí me toca con este niño, a mí me gusta, no, pues lo tengo yo. Es mío. Imagínense, ¿acaso son perros peleándose por un hueso? Dice la palabra de Dios que estos son como el dicho, ¿verdad? Como el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su cieno. Imagínense, eso es sucio. 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjese bien, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Eso dice aquí, fornicación, inmundicia, lascivia, porque son inmundos y lascivos, idolatría, son idólatras. Dice aquí, hechicería. Ustedes saben que los sacerdotes hacen un rito antes de salir a la misa de Eucaristía, antes de hacer el rito de la transustanciación. Ya muchos me lo han confirmado, no me quieren decir qué es.
Tarde o temprano lo voy a saber. Y si es tan grave como pienso, yo no lo voy a decir tampoco. No lo voy a decir. Porque ha de ser tan grave que no lo quieren decir. Bueno, y ese será otro asunto. Entonces, hacen un rito antes de la misa de Eucaristía. Enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Ve cómo gritaba el sacerdote Toro? Defendiendo las acciones asquerosas de estos seres monstruosos. ¿Sí? Dice aquí envidias, homicidios, borracheras, orgías. Hacían orgías. Voy a presentar otro video donde habla una monja hablando de las orgías que hacían estos sacerdotes. No solamente con las monjas, con los huérfanos. Ok, bueno. Entonces dice aquí envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ustedes creen que estos sacerdotes van a heredar el reino de Dios? Estos mismos versículos que está usando el sacerdote Toro los está condenando, no los está defendiendo. Los está condenando. Veamos lo que dice Colosenses 3. Está interesante. Bendita palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Amén. Aleluya. Dice aquí. Vamos a empezar. Bueno, vamos a leerlo todo. No importa si nos tardamos un poquito más. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pausa. Dice que busquemos las cosas de arriba. ¿Y allá qué es? Santidad, pura santidad. Estos están buscando lo terrenal, lo asqueroso, lo vil. El Vaticano. Ustedes, si esto hacen fuera del Vaticano, ¿qué no harán dentro del Vaticano? ¿Ven por qué decimos que nosotros el Vaticano, la Iglesia Católica, es la gran ramera de Apocalipsis 17? ¿Ven ustedes por qué decimos eso? ¿Ven por qué lo decimos? Y nos dicen mentirosos, blasfemos, que manchamos el nombre bueno de la Iglesia Católica. No se engañe, mi amigo. No se engañe, yo estoy muy enojado. Gracias a Dios no estoy ahí, ni quiero que mis hijos lleguen a pisar ese lugar. Es el trono de Satanás ahí. Y sigamos con la lectura. Solamente la palabra de Dios me da consuelo. Entonces dice que en el segundo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y eso se refiere a que si vivimos en santidad nos vamos a manifestar con Él. Pero si usted vive en fornicación, adulterio, lascivia, pedofilia, pederastía, violación de niños, ¿usted cree que va a encontrarse con Jesús? No, lo que se va a encontrar es con el infierno. 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjese bien, lo vuelve a decir aquí. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ve cómo está relacionada la idolatría con esto? 6. Por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este sacerdote, cabeza de chorlito, él sabe que lo que él estaba diciendo condena lo que ellos hacen. Lo condena. ¿Sí? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 7. En las cuales vosotros también, fíjese bien, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojaos del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta ahí. ¿Sí? Se va renovando. Estos no se están renovando. Estos se están perdiendo cada vez más. Se están pudriendo en la inmundicia. En vez de tener carne nueva, es carne putrefacta. Estos no están llenándose de vida, estos se están llenando de muerte y condenación. De acuerdo a la palabra, ellos mismos son malditos. Ay, mi Dios, ten misericordia de esta gente a pesar de todo. Ten misericordia de ellos. Algunos lo hacen con todo el corazón abierto, sin arrepentimiento. Pero otros yo creo que son víctimas, Señor. Ojalá tú puedas liberarlos. Ojalá puedas liberarlos, Señor. Colosenses 3. Oh, ya leímos Colosenses 3. Pues veamos entonces lo que dice Romanos. Volvamos a regresarnos. Estos mismos pasajes que dio el sacerdote Toro son los que lo condenan. Fíjese bien, que yo no lo estoy condenando. Es la palabra de Dios que lo condena. Yo no. Y por lo que dice la palabra de Dios, este hombre está intestado de maldad, de inmundicia, de lascivia. Entonces, según lo que dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vieron que los versículos que él usó para defender la pederastía son los mismos versículos que lo condenan, y dice que están deteniendo con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas que por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ve por qué no puedo creer yo que estos hombres se arrepientan? A lo mejor se arrepienta alguno, ojalá, pero mientras más pasa el tiempo, su entendimiento está quedando entenebrecido. No les importa, no les importa. Pobres niños, Dios mío, protégelos. Protégelos, protege los niños del mundo. Protégelos de estos monstruos. Protégelos de estos... Y no, es innombrable, la verdad. Es innombrable. Entonces dice aquí el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que envaneciéndose en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese bien, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Ah, no, pero es que Dios los llamó y Dios los va a juzgar. Dios es incorruptible y estos se corrompen fácilmente, y todavía se atreven a decir que Dios los va a juzgar. ¿Quién nos van a juzgar? Nosotros, según lo que acabamos de leer en Primera de Corintios. Nosotros estamos encargados de juzgarlos. Y ojalá nos sentemos para darles juicio y dictarles, bueno, de acuerdo a la palabra. Nosotros no vamos a tomar ninguna acción como ellos lo hicieron en la Santa Inquisición. Me estoy deteniendo con el tema de la Santa Inquisición por esto. Es necesario sacar esto a la luz. Basura. Entonces, ¿qué dice aquí? El 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Este mensaje va para dos personas que muchos conocemos. Sí. Sí, los conocemos nosotros. Alguno va a decir, eres tú, cuervo inútil, que tú lo confesaste. No. Ustedes tienen que probar eso. Tienen que probarlo. Y no voy a dar los nombres de estas personas. Sí, pero se creen muy defensores de la Iglesia Católica. Se creen muy defensores de la doctrina y los dogmas de la Iglesia Católica. Ustedes están dentro de esto. Sí. Sí, ustedes dos, sí. Sí. Arrepiéntanse, porque tarde o temprano se va a saber. Ustedes van a cometer un error y se va a saber. Antes de que caigan en eso, por favor arrepiéntanse en el nombre de Jesús. El ser afeminado, malacos, ¿sí? Delicado, suave. Eso significa afeminado. Y ustedes son muy, pero muy malacos, delicaditos, suaves. Sí. Ya se les nota. Arrepiéntanse. Ustedes están ahí, ¿saben por qué? No porque realmente crean en Dios. Porque ustedes piensan que la Iglesia Católica los va a proteger como siempre ha estado protegiendo a estos pedófilos. ¿Saben qué? La Iglesia Católica los va a proteger. Pero ¿saben quién? ¿Saben qué? Dios. Dios no puede ser burlado. A Él no se le puede engañar. Arrepiéntanse de esa maldad. Sí, sí, me estoy refiriendo a ti. Y a ti también, sí. Sí. No solamente a ti, sino también a tu compañero. Sí. Dios condena eso, Dios lo condena. Así que cuidadito. Que si ya el hombre se está dando cuenta, Dios ya lo sabía desde antes. Así que tarde o temprano van a caer. Y antes de que la caída sea dura y vergonzosa, arrepiéntanse de su pecado. Seguimos con la lectura en Gálatas 5:19. Recuerde que estos son los mismos versículos y textos que dio el sacerdote Toro. ¿Sí? Y estos mismos versículos y estos mismos textos condenan totalmente lo que los sacerdotes pederastas hacen. Y por lo que dice Romanos, quiere decir que el sacerdote Toro también piensa y actúa igual que ellos. Si no, no los estuviera defendiendo. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que dice Gálatas 5. Está interesante porque habla de lo mismo, ¿eh? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, o sea, al pecado. 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada aprovechará Cristo. Bueno, esto ya lo había yo leído en un principio. Y habíamos leído que dice aquí, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto ya lo habíamos leído. Vamos a leer lo que él también dice acerca de Mateo, Mateo 5:20.
Esto también está interesante, ¿eh? Muy interesante, porque está totalmente en contra de lo que él está diciendo. Muy interesante. Y fíjese bien que lo que él defendió, aquí es lo que más ataca. Vamos a ver. No sé a qué realmente se quiso referir aquí. Pero toda la ley de que dice aquí desde el 5 de Mateo, habla sobre el sermón de las bienaventuranzas en el monte. ¿Sí? Habla de cómo debe ser el creyente. ¿Sí? Habla de la justicia que hace falta. Habla del sexto mandamiento. ¿Qué más dice? Habla del séptimo mandamiento, la ley de los juramentos, la ley del talión enmendada. La ley del talión es aquello que decía ojo por ojo y diente por diente. No, no era así la ley. La ley era que si tú lastimabas, de la manera que lastimabas, así tenías que ser tú lastimado. En pocas palabras decía, no lastimes el brazo de tu hermano para que nadie te lastime el brazo. Que los jueces se encargaban de lastimarle el brazo a la persona. Que si le lastimó la nariz, los jueces se encargaban de lastimarle la nariz. Si lo mataba esa persona, los jueces se encargaban de matarlo. Eso es la ley del talión. No hagas con otros lo que tú no quieres que te hagan. Y la ley del amor. ¿Sí? Ahora, hay que ver qué es lo que dijo el sacerdote Toro, que escuchó al pecador. Sí, escuchó al pecador, pero estaba diciendo, sé propicio a mí, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Qué quiere decir propicio? Quiere decir perdóname. Perdóname porque yo soy pecador. Y cuando una persona dice perdóname, es porque se está arrepintiendo y va a dejar de ser aquello. Ahora, ¿quién es el que estaba poniéndose orgulloso? El fariseo. ¿Y qué era un fariseo? Un sacerdote. ¿Ven cómo él cambia los papeles? Los cambia. Dios no escucha a los pecadores. El pecador va a pedirle a Dios conforme a su concupiscencia. Dios no le va a escuchar. Dios no le va a escuchar. Es por eso que no escuchó al mariseo. Ay, mariseo, era fariseo. Oh, perdón, pero es casi lo mismo. El fariseo seguía a Fares, que él es el que inició esta orden de los judíos, de los fariseos, Fares. El mariseo, ¿quién es el mariseo? El mariseo es aquel que sigue a María. Y se opone a la ley de Dios. El fariseo se sabía la ley, pero no la cumplía, era un hipócrita. El mariseo también se la sabe, ya ve todo lo que dijo el sacerdote Toro de memoria. Es un gran mariseo. Piense lo que le estoy diciendo, amigo católico. Viendo esto, ¿usted va a dejar a sus hijos a merced de estos monstruos? Hay una ley entre ellos que se deben de proteger. Esto no va a acabar. Esto va a continuar. Esto no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Es por eso que aquí en Estados Unidos, si aparte de meterlos a la cárcel, el gobierno manda a pedirle una multa al Vaticano. Es por eso que no quieren a este país, porque es el único país que pide indemnización. Es el único país que pide indemnización. En México no lo hacen. En Latinoamérica no lo hacen. ¿Por qué? Porque los gobernantes son católicos, coludidos con la Iglesia Católica. Es por eso que nosotros decimos que la Iglesia Católica, el Vaticano, es la gran ramera. Aquí no.
A un pastor también lo meten a la cárcel, no nada más al sacerdote. Pero a la iglesia, acá le pide indemnización y son millones de dólares. Aquí es donde más la iglesia católica ha perdido dinero. Y qué bueno que en México a los pastores los meten a la cárcel. Para que se les quite de no andar jugando en el nombre de Cristo Jesús. Pero usted no debe de preocuparse por esos pastores porque ya están en la cárcel. Preocúpese por esos sacerdotes que los cambiaron de lugar. Ese sacerdote nuevo que llegó ahí, pregúntese por qué está ahí. Oh, yo no me había puesto a pensar. ¿Sabe por qué? Porque lo movieron de otro lugar donde abusó de niños. ¿Y usted va a enviar a sus hijos a catequismo? ¿Usted va a dejar a que el sacerdote les enseñe la doctrina católica para que hagan su primera comunión? Y ahora que me acuerdo, ¿por qué habrá salido llorando una niña cuando nos estaba confesando el sacerdote? Estaba la caja del confesionario y podíamos estar a un lado de la caja de confesionario para ser confesados por el sacerdote o el padrecito. Pero resulta que pusieron como una bambalina y detrás de la bambalina estábamos todos. Y pasaban los niños después uno por uno. Y en eso se tardó una niña. Y la niña salió corriendo. ¿Qué le habrá hecho el sacerdote? Nunca supe, nunca preguntamos. Pero a mí siempre se me había quedado eso y hasta ahorita me pongo a razonar. ¿Algo le habrá hecho el sacerdote a la niña? Sabrá Dios. Ahora será una mujer que a lo mejor llegue a platicar su experiencia. Y seguramente se salió de la iglesia católica porque seguramente cuando alguien pasa por un abuso, lo vuelve a pasar otra vez. Y lo digo por experiencia. Después de que me abusó esa muchacha, no faltaba quien quisiera abusar de mí. Gracias a Dios no pasó más. Piense. Se sintió ofendido. Imagínense aquellos que echaron a perder sus vidas por ese abuso. Pregúnteles si están felices. Pregúnteles por qué continúan en ese estilo de vida. Que Dios tenga misericordia. Nuevamente vuelvo a dirigirme a estas dos personas. Tengan cuidado, tengan cuidado. Están pisando terrenos de muerte. ¿Fueron abusados también? Yo no sé. O así ya les gusta. No sé. Lo que sí sé es que si no se arrepienten, ustedes van a parar al infierno. Están llenos de inmundicia. No, ustedes no tienen una mujer dentro de ustedes atrapada. No, eso es mentira. Mentira del diablo. Ustedes son hombres. Ustedes merecen conocer la felicidad, la verdadera felicidad que da Cristo Jesús. Ustedes merecen ser libres y esa libertad se las ofrece únicamente Jesús. Tal vez se molesten por lo que yo estoy diciendo, pero ¿saben qué? Miren, yo no estoy diciendo sus nombres, no los estoy diciendo. Porque no es el propósito de avergonzarlos. Al contrario, los entiendo. No son las únicas personas que yo conozco bajo esta condición.
A veces sí, me llegaron a molestar y parecía yo, llegué a sentir como una especie de odio, ¿no? Pero me puse a pensar en lo que yo pasé, me puse a pensar en lo que muchos me contaron. Y empecé a entenderlos. ¿Saben qué? La mayor parte de estas personas fueron abusadas en su propia casa. Yo no sé si fueron abusados o no. Lo que sí sé es que lo son. No sé si realmente les gusta o están viviendo un infierno dentro de ustedes mismos, soportando lo que creen ser y esperando algún día poder satisfacer lo que sienten. Pero déjenme decirles que no les va a quedar satisfacción. No les va a quedar satisfacción. ¿Por qué? Las personas que me han compartido eso me han dicho que no tienen paz. A algunos les he predicado el Evangelio de Cristo. Me respetan, aceptan lo que dicen, pero no han querido doblar sus rodillas y entregarle sus vidas a Cristo. Tal vez ustedes sí, por eso están aquí. Sí, tal vez ustedes sí. Para eso estamos nosotros, para servirle a Cristo Jesús y darles a entender que ustedes están en un camino muy horrendo. Ustedes no son felices. Ustedes creen que defendiendo lo que están defendiendo, creen que les da el poder para tener paz y descanso. Y no es cierto. Ustedes saben que no es cierto. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, sabemos que estamos en los últimos tiempos porque tú nos dijiste que el pecado iba a crecer más, que la impiedad iba a crecer más, que el amor de muchos se enfriaría. Todo esto son inicios e indicios de las señales de tu pronta venida. Primero veniste como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y ahora vendrás como el león de la tribu de Judá, no relacionado ya más con el pecado, sino con la justicia y el juicio que traes. Padre, te pido por aquellos, Señor, que aún están a tiempo de salir de las garras de Satanás, de la esclavitud en la que viven. Yo te ruego por ellos, Señor. Ten misericordia, que tu Espíritu Santo redarguye en sus corazones. Hazles sentir tu amor y tu gracia. Tu palabra dice que tú aborreces el pecado, pero amas al pecador. Y tú lo que quieres es que el pecador se acerque hacia ti y te dé su pecado. Dales esa valentía, Señor. Dales ese poder de decidir y de reconocer que en ti está la plena libertad, la verdadera libertad. Yo te ruego por estos dos varones, Señor. Ayúdalos. No les odiamos, no odiamos a ninguno de todos ellos. Al contrario, queremos que se arrepientan. Solo tú, Señor, puedes convencerles. Solamente tú puedes cambiar sus vidas. Solamente tú puedes hacer la diferencia. Nosotros, ¿qué somos nosotros, Señor? No somos nada. Simplemente siervos inútiles somos. Lo que tuvimos que hacer, ya lo hicimos. Y aún así, no hay satisfacción. Porque sabemos que el mundo está gimiendo dentro de sí mismo, esperando la redención a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias, Padre. Yo sé que tú me escuchaste y yo sé que en poco, estas personas con esas condiciones, tarde o temprano van a doblar sus rodillas ante ti, Señor. La palabra ya fue sembrada en sus corazones. Solamente debemos de esperar en ti, Señor.
Esta obra no es nuestra, sino tuya. Quisiéramos que todos actuaran y entendieran que es en el momento, pero tú eres el Dios de los tiempos. Tú eres el Dios que tiene todo bajo el control. Nosotros solamente cumplimos a lo que nos mandas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y termino con esto. Porque realmente la tierra misma está esperando a ser libertada. Pero ¿saben qué? Dijo el Señor Jesucristo: y será predicado el Evangelio a todo el mundo, y cuando se haya predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora, por lo pronto, la tierra gime dentro de sí misma. ¿Por qué? Porque la tierra fue también alcanzada por el pecado del hombre. Hay que recordar que en los tiempos de Noé, la misma tierra fue alcanzada por el pecado de la humanidad, y Dios tuvo que purgar la tierra con agua. Ahora dice que va a ser purgada la tierra con fuego. ¿Sí? Oh, Dios mío, esto está... Ay, Dios mío, está fuerte, pero hay que decirlo, ¿sí? Hay que decirlo, porque hay que estar despiertos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y al decir que debemos estar despiertos, es que debemos estar conscientes del juicio que viene por la maldad que está creciendo día a día. Solamente por eso. Fíjense bien lo que dice aquí en Romanos 8 del 18 en adelante. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, el pecado y todas las cosas que hay, y la persecución, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense lo que dice el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Por eso, amigo cristiano, predique el Evangelio. No solamente es atacar por atacar las doctrinas equivocadas, no. Hay que predicar el Evangelio con sentido, como lo estoy haciendo yo en esta hora. Dice el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, libérese, hermano. Despiértate tú que duermes, dice la Escritura, y te alumbrará Cristo. Despiértate, hermano. Predica el Evangelio con amor, con sentido. Ver a las almas salvas, no condenadas. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esto se refiere a Jesús, ¿sí? Nuestra esperanza es Él. Quiero encontrar un versículo. Ay, ¿dónde quedó mi teléfono? Bueno, vamos a ver lo que dice Pedro en cuanto a las cosas que van a ser purificadas con fuego. ¿Sí? Hay que entender que en los tiempos de Noé, Dios purgó la tierra, la purificó, la santificó, la limpió con agua. ¿Sí? Ahora lo va a hacer con fuego, según dice aquí la Escritura. Y usted sabe, el fuego está reservado para la gran tribulación. Algún día vamos a hablar de eso y por qué nosotros hablamos del arrebatamiento. ¿Sí? Porque la gran tribulación es para toda la tierra, no para los católicos. No se dejen engañar. Jamás decimos que los católicos van a quedarse en la gran tribulación. ¿Sí? Estamos diciendo aquellos que pecan y hacen todo lo contrario. Si usted es uno de esos, entonces, y se dice ser católico, pues entonces usted se va a quedar.
pero también hay cristianos que se van a quedar. ¿Sí? No crea que nada más es los católicos, no. Estamos hablando de a todos aquellos que no obedecen al Evangelio. Y aquí dice muy claramente que va a ser la tierra pasada por fuego. No, lo que aquí habla es sorprendente. Sorprendente y pues terrible, terrible. Esta es la palabra, terrible. Pero si no les hablamos con la realidad, queremos suavizar las cosas y querer ser más buenos que Dios, va a ser imposible. No, así no es. Como dice aquí en Primera de Pedro, bueno, vamos a leer primeramente Segunda de Pedro 3. Con esto termino. ¿Sí? Segunda de Pedro 3. Bueno, vamos a saltarnos muchos versículos. Vamos a leer del capítulo 3, versículo 8 en adelante. Oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe por qué Dios está deteniendo el juicio? Porque le está dando oportunidad a usted de que se arrepienta, por eso. Dice el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces vea que va a ser secreta esa venida. ¿Sí? Va a venir como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dios me los bendiga. Espero que hayan entendido el mensaje.